Dios me les bendiga. Bienvenidos una vez más. ¿Alguna vez se ha preguntado qué tan fácil es ser engañado con una nueva versión de la verdad? Hoy vamos a descubrir una advertencia bíblica que es tan urgente hoy como lo fue hace algunos siglos. Bien, acompáñenme a leer lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncian otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fuerte, ¿verdad? Pablo no se anda con rodeos. Hoy vamos a desarrollar este pasaje bajo el tema: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Y hoy vamos a desarrollar la lección número 2 del estudio de Gálatas que llevamos. En nuestra lección anterior vimos cómo Dios nos rescató por puro amor y nos dio libertad, ese gran regalo de la libertad. Pero hoy, al entrar a este pasaje, vemos el gran problema que estaban viviendo los hermanos de Galacia. Es que estaban siendo influenciados por cristianos que venían de Jerusalén, a los cuales Pablo llamaba judaizantes. Estos enseñaban a los Gálatas de que no bastaba solo poner la fe en Jesucristo para ser salvos, sino que era necesario cumplir la ley, circuncidarse, guardar días festivos. Pablo reacciona molesto ante esta situación y les dice que han abandonado la gracia por seguir un evangelio diferente. Veamos qué nos enseña el texto. Y lo vamos a hacer, o lo vamos a desarrollar versículo por versículo. Veamos el verso 6. El verso 6. Vemos acá en nuestro pasaje y veamos ahí en la primera parte de este verso cómo inicia. ¿Cómo se siente Pablo? ¿Cómo se siente Pablo? Dice, estoy maravillado. Pablo se siente maravillado. Y fíjense que esta palabra maravillado en el griego significa asombrarse, asustarse, estar perplejo de incredulidad. O sea que Pablo aquí comienza este verso diciendo que está asombrado, está maravillado, está asustado, está perplejo de incredulidad. Pero, ¿por qué se siente así? Sigamos leyendo el pasaje. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que Pablo está asombrado, está maravillado, está perplejo de incredulidad de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Pongamos atención a esto. Pablo no está diciendo se han alejado de mí, se han alejado de nosotros. No. Pablo dice que se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Y quién es el que los llamó? Es el Padre. Pero bien, veamos aquí, me quiero detener en esto. Dice, porque tan pronto, esta expresión tan pronto,
sugiere que ellos recién han recibido el Evangelio de la Gracia y tan pronto ya se están alejando. Y es que si nos ubicamos, fíjense que esta carta a los Gálatas fue escrita entre el año 48 al año 50 después de Cristo. Entonces, pero la región de Galacia, donde Pablo fundó las iglesias, eso lo hizo él en el primer viaje misionero. Y el primer viaje misionero se ubica por el año 76 al 78. Es por esta razón de que algunos estudiosos de la palabra y algunos eruditos sugieren de que los creyentes de Galacia, o sea, los Gálatas, podrían haber tenido meses de conversión, pudieron haber tenido meses de haber aceptado el Evangelio de la Gracia, o un máximo de tiempo de 2 años. En otras palabras, era una iglesia joven, una iglesia que iniciaba. Y por eso Pablo, vemos acá que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado. En el griego esta palabra alejado se traduce como desertado o cambiando de un lugar a otro. Entonces, lo que estamos viendo acá es de que en el pasaje este del verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora bien, ¿qué significa la palabra evangelio? Esto es algo que todos lo conocemos, pero no está de más hacer un recordatorio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Ahora bien, ¿en qué consiste el evangelio? Consiste exclusivamente en la buena noticia de salvación para todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo y tener vida eterna. En eso consiste el evangelio, en la buena noticia de que en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados y hay vida eterna. Entonces, hasta aquí el verso 6, donde podemos ver el asombro de Pablo, porque tan pronto ya se han alejado del que los llamó por seguir un evangelio diferente. Veamos en el verso 7. El verso 7 Pablo aclara, no que haya otro, o sea, no es que haya otro evangelio, no es que quiera decir que hay varios evangelios, no, solo hay uno, es el de salvación, por poner la fe en la obra redentora de Cristo. Entonces, y Pablo aquí aclara, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Me quiero detener acá en esta palabra perturbar. Aquí Pablo dice que hay quienes los perturban a los creyentes de Galacia. Esta palabra perturbar se refiere a causar confusión, agitación, crear inquietud en la mente y en el corazón de los creyentes. Entonces Pablo lo que está diciendo es de que estos creyentes que vienen de Jerusalén han venido a perturbar, o sea, que han venido a causar confusión, han venido a causar agitación, han venido a crear inquietud en la mente y en el corazón de los creyentes. Pero luego dice, estamos en el verso 7, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, lo que estos judaizantes, dice Pablo, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Importante,
este término pervertir. Pervertir significa cambiar, invertir, dar la vuelta o convertir una cosa en su opuesto. O sea, lo que estos quieren hacer es pervertir el Evangelio de Cristo, o sea, enseñar lo opuesto a lo que realmente es. Ahora, Pablo utiliza este término para describir lo que los falsos maestros estaban haciendo con el Evangelio de la gracia. No solo estaban haciendo unos cambios, no solo estaban de que vamos a hacer estos cambios, esto así, no, lo estaban prácticamente haciéndolo opuesto a lo que es. En otras palabras, estaban cambiando el evangelio de la gracia por un evangelio por obras de la ley. Ahora, veamos qué nos dice el capítulo 2 de Gálatas, verso 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos de que este verso 7, Pablo está diciendo que han llegado estos a perturbar, a agitar, a crear confusión, a dejar esa inquietud en la mente y en el corazón de los creyentes. Y han llegado prácticamente a hacer lo opuesto, a enseñar lo opuesto de lo que es el Evangelio de Cristo. O sea, ahora están cambiando de manera total el Evangelio de gracia por Evangelio por obras de la ley. Pero veamos el verso 8. Y si vemos el verso 8, ¿qué pasa al que anuncia otro evangelio? Veremos ahí, verso 8. ¿Qué pasa al que anuncia otro evangelio? Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, Pablo está diciendo: si venimos nosotros, o sea, si vengo mis colaboradores y yo, dice Pablo, y les anunciamos un evangelio distinto al que ya les hemos anunciado, que es el de la gracia, pues somos anatema. O si los cielos se abrieran y bajara un ángel de esplendor y viniera a predicar otro evangelio distinto al de la gracia, ese ángel sea anatema. Fuerte esta palabra. Porque ¿qué es anatema? ¿Qué es anatema? Esa palabra anatema, ¿qué significa? La palabra anatema es estar bajo maldición. Esta palabra no es nueva, esta palabra viene desde el Antiguo Testamento. Ustedes se recordará cuando iban a entrar el pueblo de Dios a la tierra prometida, iban a ir a la ciudad de Jericó, pero esta ciudad estaba bajo el anatema de Dios. El Señor les dijo: entren a esa ciudad, conquístala, quiten la vida a todo que esté ahí, y los materiales, sea madera, bronce, plata, oro, quémenlo, porque todo está bajo el anatema del Señor. En otras palabras, la palabra anatema es que se ha apartado de Dios para destrucción definitiva. Repito, palabra anatema, que se ha apartado de Dios para destrucción definitiva. Eso es estar bajo el anatema de Dios, o sea, bajo maldición, bajo la maldición. Entonces aquí Pablo está diciendo: si venimos nosotros o un ángel del cielo baja y les predica otro evangelio que no es el que nosotros les hemos predicado, que es el de la gracia,
sea anatema. Y aún así, para que quede claro, en el verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, si nosotros podemos ver este pasaje, vemos que Pablo lo comienza, que está asombrado, está asustado, está perplejo, está maravillado, que no puede creer de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora bien, Pablo aclara, no es que hay otro evangelio, sino que hay quienes que los vienen a confundir y a crearles dudas, porque estos son los que vienen a pervertir el evangelio de Cristo, o sea, a enseñar lo opuesto, a cambiar el evangelio por gracia para enseñar un evangelio por obra. Pero Pablo advierte que cualquiera que predique otro evangelio diferente sea anatema. Ahora bien, viendo este pasaje, podemos hacernos algunas preguntas que las podemos contestar ahí en la casa o las puedes contestar en la caja de comentarios. Por ejemplo, ¿cómo algunos grupos en la actualidad pervierten el evangelio? Pensemos, en la actualidad hay grupos que andan pervirtiendo el evangelio, o sea, están enseñando lo opuesto al evangelio de la gracia. Entonces, por eso les dejo esta pregunta. ¿Cómo algunos grupos en la actualidad pervierten el evangelio? Usted puede contestar ahí o puede dejar su respuesta en la caja de comentarios. Eso sería muy útil para seguir adelante con este estudio. Veamos otra pregunta que les quiero dejar. ¿Qué le contestaría usted a una persona que le dice, bueno, y solo con creer en la obra redentora de Cristo, ya con eso soy salvo? Así de fácil. Entonces, ¿qué le contestaría a esa persona? A esta persona que viene y le dice, y solo con creer y ya soy salvo. Y solo eso. ¿A qué le contestaría? También le dejo una última pregunta. ¿Cuál es su reacción al saber que su salvación es por gracia? ¿Cuál es su reacción al saber que su salvación es por gracia? Ahí les dejo esas tres preguntas para que ustedes las puedan contestar y sería de mucha ayuda y de mucho ánimo que también en la caja de comentarios dejara su respuesta, porque así todos somos bendecidos. Bueno, ya para concluir, la palabra evangelio significa buenas noticias. La buena noticia es que el hombre pecador puede alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna al poner su fe en la obra redentora de Cristo. No necesita nada más. Todo lo hizo Cristo en favor nuestro. Esto enseña la Biblia y esto es lo que debemos de creer. Y esta ha sido la lección número 2 de este estudio de los que tenemos en la carta del hogar. Así que la gloria y honra sea para el Señor y tal como se les dijo a los Gálatas, lo decimos ahora en la actualidad, no se dejen engañar. Que el Señor les bendiga.